Guerra y paz, de León Tolstoy. Segunda parte. Capítulo 20. El ataque del sexto de cazadores consiguió la retirada del flanco derecho. En el centro, la acción de la olvidada batería de Tushin, que había logrado incendiar Schöngraben, había detenido el movimiento de los franceses. Los franceses apagaron el incendio extendido por el viento y tuvieron tiempo de retirarse. Aunque la retirada a través del barranco fue apresurada y ruidosa, las tropas consiguieron retirarse sin confundir las órdenes. Pero el flanco izquierdo, compuesto por los regimientos de infantería de Azov y Podolsk, y el de los húsares de Pavlograd, que fue al mismo tiempo atacado y rodeado por las superiores fuerzas de los franceses, bajo las órdenes de Lannes, fue aniquilado. Bagration envió a Cherkov a ver al general del flanco izquierdo con la orden de retirarse inmediatamente. Cherkov espoleó al caballo y salió al galope marcialmente, sin retirar la mano de la gorra. En presencia de Bagration se comportaba de modo excelente, es decir, muy valerosamente, pero tan pronto como se alejó le abandonaron las fuerzas. Se apoderó de él un temor invencible a que le mataran, y no pudo volver a la zona de riesgo. Al acercarse a las tropas del flanco izquierdo, avanzó hacia donde se oía tiroteo, y comenzó a buscar al general y a los mandos donde no podía encontrarlos, y por esa razón no transmitió las órdenes. El mando del flanco izquierdo pertenecía por superior grado al coronel del mismo regimiento al que pasó revista Kutuzov en Braunau y en el que servía el soldado Dolokhov, y como comandante del extremo del flanco izquierdo había sido designado el coronel del regimiento de Pavlograd donde servía Rostov, lo que provocó un malentendido. Los dos mandos estaban fuertemente enojados el uno con el otro, y al mismo tiempo que en el flanco derecho ya hacía tiempo que la acción había concluido y los franceses comenzaban a retirarse, ambos jefes estaban inmersos en unas conversaciones a través del ayudante de campo que tenía como fin ofenderse mutuamente. Esos regimientos, tanto el de caballería como el de infantería, estaban muy mal preparados para la inminente acción. Por una extraña circunstancia, los hombres de los regimientos, desde el soldado al general, no esperaban la batalla y se dedicaban tranquilamente a tareas nada bélicas, alimentar a los caballos en caballería y recoger leña en infantería. «Si me supera en grado», decía el coronel de húsares alemán, dirigiéndose al ayudante de campo que se acercaba, «déjale que haga lo que quiera. Yo no puedo sacrificar a mis húsares. ¡Trompeta! ¡Toca retirada!». Pero los acontecimientos se precipitaron. Los cañonazos y el tiroteo atronaban fundiéndose a la derecha, y en el centro y los capotes franceses de los tiradores de Lannes pasaban ya la presa del molino, y formaban a este lado a 2 tiros de fusil. El coronel de infantería, con paso tembloroso, se acercó al caballo. Montó bien alto y erguido, y fue a ver al comandante del regimiento de Pavlograd. Los comandantes se acercaron y se saludaron con cortesía, y ocultaron la rabia que albergaba en sus corazones. «De nuevo igual, coronel», decía el general. «Yo no puedo dejar a la mitad de mis hombres en el bosque. Les ruego, repitió él, que ocupe la posición y se prepare para el ataque. Y yo le pido que no se inmiscuya en lo que no es asunto suyo», respondió el coronel acalorándose.
Si usted fuera de la caballería... Yo no soy de la caballería, coronel, pero soy un general ruso, por si no lo sabe. Lo sé muy bien, Su Excelencia, gritó de pronto el coronel, espoleando el caballo y amoratándose. No quiero aniquilar mi regimiento para darle gusto. Se está propasando, coronel. Yo no estoy aquí por gusto, y no le permito que me diga eso. El general aceptó la invitación del coronel para el torneo de valor. Enderezando el pecho y frunciendo el ceño, fue con él hacia la línea de tiro como si todas sus diferencias debieran decidirse allí, en la línea, bajo las balas. Se acercaron a la línea. Algunas balas volaron sobre ellos y se detuvieron en silencio. No había nada que ver en las filas, porque igual que desde el otro sitio en el que se encontraban antes, estaba claro que la caballería no podía hacer nada a causa de los arbustos y el barranco, y que los franceses rebasaban el ala izquierda. El general y el comandante se miraron severa y significativamente como dos gallos preparándose para la pelea, esperando en vano una señal de cobardía. Ambos superaron la prueba, y como no había nada que decir, y ninguno de los dos quería dar lugar a que el otro dijera que era el primero en alejarse del alcance de las balas, se hubieran quedado allí durante mucho tiempo probando mutuamente su valor, si en ese momento, en el bosque, casi detrás de ellos, no se hubieran escuchado el traqueteo de los fusiles y unos gritos sordos entremezclados. Los franceses habían caído sobre los soldados que recogían leña en el bosque. Los húsares ya no podían retroceder con la infantería. Tenían el camino de retirada cortado a la izquierda por las filas francesas. Pero entonces, por muy desfavorable que fuera el terreno, era imprescindible atacar para abrirse camino. El escuadrón en el que servía Rostov fue situado de cara al enemigo, casi sin que tuvieran tiempo de montar en los caballos. De nuevo, como en el puente sobre Lens, no había nadie entre el escuadrón y el enemigo, y entre ambos, separándoles, se encontraba esa extraña línea de desconocimiento y temor como la línea que separa a los vivos de los muertos. Todos los soldados percibían esa línea, y la pregunta sobre si cruzarla o no, y cómo hacerlo, les agitaba. El coronel se acercó al frente, respondió enojado a las preguntas de los oficiales, y como si siguiera insistiendo en lo mismo, dio alguna orden. Nadie dijo nada concreto, pero por el escuadrón se difundió el rumor de un ataque. Se dio la orden de formar. Después chirriaron los sables al ser desenvainados, pero aún nadie se movió. Las tropas del flanco izquierdo, los húsares y la infantería notaron que los propios mandos no sabían qué hacer, y la indecisión de los mandos se transmitió a las tropas. Se miraban entre ellos y a los mandos que tenían delante con impaciencia. —¿Por qué sueltas las riendas? —le gritó un suboficial a un soldado que se encontraba cerca de Rostov. —Aquí viene el capitán —dijo otro soldado—. Ahora debe empezar la cosa. Cuanto antes, pensaba Nikolai, mirando la cruz de San Jorge que colgaba del cordón de su chaqueta y que había recibido 2 días antes por el incendio del puente sobre Lens. Nikolai se encontraba ese día más que nunca en su acostumbrado feliz estado de ánimo. 2 días antes había recibido la cruz, ya se había reconciliado completamente con Bogdanich, y para mayor felicidad iba a conocer el goce de un ataque, cosa sobre la que había oído hablar mucho a los húsares de su regimiento y que esperaba con impaciencia. Había oído hablar del ataque como si se tratara de un goce extraordinario. Le habían dicho que en cuanto te internas en el cuadro, te olvidas completamente de ti mismo, que en el sable del húsar quedan nobles huellas de la sangre enemiga, etc. La cosa pinta mal, dijo un anciano soldado. Nikolai le miró con reproche. —¡Que Dios nos acompañe, muchachos! —sonó la voz de Denisov. —¡Al trote! ¡Marchen! En la primera fila se agitaron las grupas de los caballos. Grachik tiró de las riendas y él mismo arrancó a andar. Internarse en el cuadro.
pensó Nikolai, apretando la empuñadura del sable. Veía al frente la primera línea de húsares, y más allá se divisaba una oscura franja que no podía ver claramente, pero que tomó por el enemigo. No hubo ni un solo disparo como antes de una tormenta. ¡Trote largo! Se escuchó la orden, y Nikolai sintió cómo su Grachik movía las ancas arrojándose al galope. Preveía de antemano sus movimientos y se sentía más y más alegre. Advirtió un árbol solitario junto al que debía pasar el escuadrón. Ese árbol se encontraba al principio al frente, en el medio de esa línea que parecía tan terrible. Y ahora sobrepasaban esa línea, y no solo nada terrible sucedía, sino que todo se volvía aún más alegre y animado. ¡Cuanto antes! ¡Cuanto antes! Hay que dar a probar al sable la carne del enemigo, pensaba Nikolai. No veía nada bajo sus pies ni frente a él más que las grupas de los caballos y las espadas de los húsares de la fila de delante. Los caballos comenzaban a saltar adelantándose involuntariamente unos a otros. Si pudieran verme en Moscú en este instante, pensaba él. ¡Hurra! Ulularon las voces. Que agarre ahora a quien sea, pensaba Nikolai, clavándole las espuelas a Grachik y poniéndole a la carrera adelantado a los otros. De pronto, algo azotó el escuadrón como si de una ancha escoba se tratara. Nikolai levantó el sable preparándose para asestarlo, pero en ese instante el soldado que cabalgaba delante suyo se distanció de él, y Nikolai sintió, como en un sueño, que continuaba corriendo hacia adelante a una velocidad sobrenatural y que, sin embargo, no se movía del sitio. Un húsar al que conocía, Bondarchuk, que iba más atrás, se topó con él y le miró enojado. El caballo de Bondarchuk se echó a un lado y él pasó galopando. Todavía le adelantó un segundo y un tercer húsar. ¿Qué es esto? ¿No me muevo? He caído. Estoy muerto, se preguntó y se respondió Nikolai en un instante. Ya se encontraba solo en medio del campo. En lugar de los caballos al galope y las espaldas de los húsares, veía a su alrededor la inmóvil tierra y los rastrojos. Había sangre caliente debajo de él. No, estoy herido y el caballo muerto. Grachik se incorporó sobre las patas traseras, pero cayó aprisionando la pierna del jinete. De la cabeza del caballo manaba sangre. Éste se agitaba sin poderse levantar. Nikolai quiso incorporarse y también cayó. El sable se le había enganchado en la silla. No sabía dónde estaban los nuestros ni dónde estaban los franceses. No había nadie a su alrededor. Después de liberar su pierna, se levantó. ¿Dónde? ¿En qué lado estaba ahora esa línea que tan bruscamente separaban las dos tropas? Se preguntó a sí mismo sin hallar respuesta. ¿No me ha pasado ya algo malo? ¿Qué hay que hacer cuando se presenta una situación como esta? Se preguntó, a sí mismo, incorporándose. En ese instante sintió que algo inútil colgaba de su entemecido brazo izquierdo. Se lo miró buscando en vano la sangre. Ahí hay gente, pensó alegremente, viendo a unos cuantos soldados que corrían hacia él. Ellos me ayudarán. Al frente de estos soldados corría uno con un extraño chacó y capote azul, moreno, bronceado, con nariz aguileña. Dos más corrían detrás de él, y aún muchos algo más atrás. Uno de ellos pronunció unas palabras en una lengua extraña que no era ruso. Entre los soldados que iban un poco más atrás, con los mismos chacos, había un húsar ruso al que llevaban cogido por los brazos. Más atrás llevaban su caballo. Seguramente es uno de los nuestros que han cogido prisionero. Sí. ¿Acaso me van a apresar a mí? ¿Quiénes son esos? Seguía pensando Nikolai, sin creer lo que veía. ¿Acaso son franceses? Miraba a los franceses que se aproximaban,
y a pesar de que en un instante antes había cabalgado hacia ellos para alcanzarlos y matarlos, su proximidad le parecía ahora tan terrible que no creía en sus propios ojos. ¿Quiénes son? ¿Por qué corren? ¿Acaso vienen a por mí? ¿Acaso corren hacia mí? ¿Y para qué? ¿Para matarme? ¿A mí, a quien todos quieren tanto? Se acordó del amor que su madre sentía por él, de su infancia y de sus amigos, y le pareció imposible que el enemigo tuviera intención de matarle. Pero puede ser que me maten. Estuvo parado sin moverse del sitio y sin cambiar de posición más de 10 segundos. El francés, que iba delante, el de la nariz aguileña, se acercó tanto que ya podía ver la expresión de su rostro, y la acalorada y extraña fisonomía de este hombre con la bayoneta terciada, conteniendo la respiración, acercándose ágilmente a él, asustó a Rosto. Empuñó la pistola, pero en lugar de dispararle con ella, se la tiró al francés y corrió con todas sus fuerzas hacia los arbustos. No con esa sensación de duda y lucha con la que corría por el puente de Lens, sino con la sensación de la liebre que huye de los perros. Un simple sentimiento de temor por su joven y feliz vida dominaba todo su ser. Saltando rápidamente entre los linderos, con la misma premura con la que corriera cuando jugaba al pilla-pilla, volaba por el campo volviendo de vez en cuando su pálido, bondadoso y juvenil rostro, y un estremecimiento de terror le recorría la espalda. No, mejor no mirar, pensó él, pero al acercarse a los matojos miró una vez más. Los franceses se habían quedado atrás, y en ese instante el que iba el primero pasaba del trote al paso, y dándose la vuelta le gritaba algo a un camarada que iba detrás. Nicolai se detuvo. Algo no marcha bien, pensó él. No puede ser que quieran matarme. Y mientras tanto, la mano izquierda le pesaba tanto como si le hubieran colgado de ella una pesa de 2 puds. No podía correr más. El francés también se detuvo y apuntó. Nicolai cerró los ojos y se agachó. Una y después otra bala pasaron volando, zumbando por su lado. Reunió sus últimas fuerzas, se cogió el brazo izquierdo con el derecho y corrió hacia los arbustos. En los arbustos se encontraban los tiradores rusos. Capítulo 21. Los regimientos de infantería, sorprendidos de improviso en el bosque, huían de él y las compañías, mezclándose unas con otras, corrían en una desordenada multitud. Un soldado, presa del pánico, pronunció la frase: «Nos han cortado la retirada». Terrible en una guerra. Y la frase, junto con una sensación de terror, se difundió por toda la masa de soldados. «¡Estamos rodeados! ¡Nos han cortado la retirada! ¡Estamos perdidos!» Se oían las sofocadas voces de los que huían. Los franceses no atacaron de frente, sino que rebasaron nuestro flanco izquierdo por la derecha y golpearon, como escriben en las crónicas, al regimiento de Podolsk, que se encontraba frente al bosque, y del cual una gran parte estaba internado en él buscando leña. Golpearon significaba que los franceses, acercándose al bosque, dispararon al lindero en el que se divisaba a 3 soldados rusos que recogían leña. Los 2 batallones de Podolsk se mezclaron y corrieron hacia el bosque. Los que recogían leña se mezclaron con los que huían, lo que aumentó el desorden. Después de atravesar corriendo el bosque, que no era muy profundo, y de llegar al campo que se encontraba al otro lado, continuaron corriendo en total desorden. El bosque, que se encontraba situado en el medio de la distribución de nuestro flanco izquierdo, fue tomado por los franceses, con lo que el batallón de Pavlograd fue partido en 2 por ellos, y para unirse al destacamento debía irse completamente a la izquierda y expulsar a la fila enemiga que le cerraba el paso. Pero las 2 compañías que estaban en nuestra avanzadilla
parte de los soldados que se encontraban en el bosque y el propio comandante del regimiento tenían las vías cortadas por los franceses. Tenían que o bien subir a la colina de enfrente y a la vista, bajo el fuego francés, rodear el bosque o bien atravesarlo. El comandante del regimiento, en el preciso instante en el que oyó detrás los disparos y los gritos, comprendió que algo terrible le estaba sucediendo a su regimiento, y el pensamiento de que él, un oficial ejemplar, con 22 años de servicio y que nunca había sido culpable de nada, pudiera ser considerado culpable ante el mando de incompetencia o de falta de iniciativa. Le afectó de tal modo que en ese momento, olvidándose del indómito coronel de caballería y de su rango de general, y lo más importante, olvidándose completamente del peligro y del instinto de conservación, agarrándose del arco de la silla y espoleando el caballo, galopó hacia el regimiento bajo la lluvia de balas que afortunadamente no le alcanzó. Solo deseaba una cosa, saber qué sucedía y reparar, costara lo que costase, el error si era suyo, y que no le culparan a él, un oficial ejemplar, emérito, del que nunca habían tenido queja. Consiguió pasar felizmente entre los franceses. Llegó galopando al campo que había tras el bosque por el que corrían los nuestros, que sin escuchar las órdenes huían cuesta abajo. Llegó ese instante de vacilación moral que decide la suerte de la batalla. ¿Escuchará esta desordenada multitud de soldados la voz de su comandante o después de mirarle correrán lejos? A pesar de los desesperados gritos de la antes tan amenazadora para los soldados voz del comandante del regimiento, a pesar del colérico, amoratado y demudado rostro del comandante y del batir de su sable, los soldados seguían corriendo, gritando, disparando al aire y sin atender las órdenes. La vacilación moral que decide la suerte de una batalla se inclinaba evidentemente a favor del miedo. «¡Capitán Maslov! ¡Teniente Pletnev! ¡Muchachos! ¡Adelante!» «¡Moriremos por el zar!», gritaba el comandante del regimiento. «¡Hurra!». Un pequeño grupo de soldados se arrojó hacia adelante tras su general, pero de nuevo se detuvo y comenzó a disparar. El general se puso a toser a causa de sus gritos y el humo de la pólvora, y se detuvo en medio de los soldados. Todo parecía perdido, pero en ese instante los franceses, que avanzaban sobre los nuestros, de pronto se lanzaron a la fuga. Se ocultaron de los linderos del bosque y en éste aparecieron tiradores rusos. Era la compañía de Timojin, que era la única que se mantenía en orden en el bosque y escondida en una trinchera atacó inesperadamente a los franceses. Timojin cayó sobre los franceses con unos gritos tan desesperados y con tan demente y ebria determinación corrió hacia el enemigo con un sable, que los franceses, sin tener tiempo de volver en sí, arrojaron las armas y huyeron. Dólokhov, que corría casi a la par que Timojin, mató de un disparo a quemarropa a un francés y cogió del cuello a un oficial que se entregaba. Los soldados rusos que huían regresaron. Se reunieron los batallones y los franceses, que habían dividido en dos las tropas del flanco izquierdo, fueron momentáneamente rechazados. El comandante del regimiento se encontraba con el mayor Economov en el puente, dejando pasar junto a ellos las compañías que se retiraban, cuando se le acercó un soldado y con descaro, para llamar su atención, le cogió de las riendas y casi se apoyó en él. El soldado llevaba un capote de paño azul, no llevaba ni mochila ni chacó, tenía la cabeza vendada y cruzándole el pecho llevaba una cartuchera francesa. En las manos sostenía el sable de un oficial francés. El soldado era guapo. Sus ojos azules miraban con descaro al rostro del comandante y su boca sonreía. A pesar de que el comandante del regimiento estaba ocupado en darle las órdenes al mayor Economov,
no pudo evitar prestar atención a este soldado. Su Excelencia, aquí tiene 2 trofeos, dijo Dólokhov, señalando a la espada francesa y a la cartuchera. Hice prisionero a un oficial. Detuve a la compañía. Dólokhov respiraba pesadamente a causa del cansancio. Hablaba entrecortadamente. Los nuestros mataron después al oficial a bayonetazos. Toda la compañía es testigo. Le ruego que lo recuerde, Excelencia. Bien, bien, dijo el comandante del regimiento y se volvió hacia el mayor Economov. Pero Dólokhov no se alejó. Se desató el pañuelo, se lo quitó, y la sangre comenzó a manar por su amplia y hermosa frente sobre los cabellos que estaban pegados por la sangre. Una herida de bayoneta, y aún así me quedé en el frente. El general se alejó sin escuchar a Dólokhov. Nuevas columnas de franceses se acercaban al molino. No se olvide, Excelencia, gritó Dólokhov, y atándose el pañuelo a la cabeza, fue tras los soldados que se retiraban. Capítulo 22. Se habían olvidado de la batería de Tushin, y solamente al final de la batalla, y dado que continuaba escuchando cañonazos en el centro, el príncipe Bagatrión envió allí al oficial superior de guardia, y después al príncipe Andrei, para ordenar a la batería que se retirara lo antes posible. Los soldados de cobertura que se encontraban junto a los cañones de Tushin habían sido retirados por orden de alguien en medio de la acción, pero la batería continuaba disparando, y no había sido tomada por los franceses solamente porque el enemigo no podía distinguir entre el humo si tenían o no tenían cobertura, y no podía suponer que 4 cañones sin protección tuvieran la audacia de disparar. Bien al contrario, por la energética actividad de esta batería, pensaban que ahí, en el centro, estaban reunidas las principales fuerzas de los rusos, y en 2 ocasiones trataron de atacar ese punto, y ambas veces fueron rechazados por los disparos de metralla. Poco después de que se marchara el príncipe Bagatrión, Tushin pudo incendiar Schöngraben. Capítulo 22. Se habían olvidado de la batería de Tushin, y solamente al final de la batalla, y dado que continuaba escuchando cañonazos en el centro, el príncipe Bagration envió allí al oficial superior de guardia, y después al príncipe Andrei, para ordenar a la batería que se retirara lo antes posible. Los soldados de cobertura que se encontraban junto a los cañones de Tushin habían sido retirados por orden de alguien en medio de la acción, pero la batería continuaba disparando, y no había sido tomada por los franceses solamente, porque el enemigo no podía distinguir entre el humo si tenían o no tenían cobertura, y no podía suponer que 4 cañones sin protección tuvieran la audacia de disparar. Bien al contrario, por la energética actividad de esta batería, pensaban que ahí, en el centro, estaban reunidas las principales fuerzas de los rusos, y en 2 ocasiones trataron de atacar ese punto, y ambas veces fueron rechazados por los disparos de metralla. Poco después de que se marchara el príncipe Bagration, Tushin pudo incendiar Schöngraben. «¡Mira cómo se han asustado! ¡Arde! ¡Mira ese humo! ¡Bien hecho! ¡Humo! ¡Humo!», decían los artilleros animándose. Todos los cañones disparaban en dirección al incendio sin que nadie se lo hubiera ordenado. Como si se asusaran con cada disparo, los soldados gritaban: «¡Bien hecho! ¡Así! ¡Así! ¡Fíjate! ¡Bien!». El incendio, propagado por el viento, se extendía rápidamente. Las columnas francesas que estaban en la aldea retrocedieron, pero como si de un castigo por esta derrota se tratara, el enemigo dispuso, a la derecha de la aldea, en el mismo montecillo del molino, donde el día anterior por la mañana se encontraba la tienda de Tushin, 10 cañones, y comenzó a disparar con ellos a Tushin.
A causa de la infantil alegría que les causara el incendio y el frenesí de los acertados disparos sobre los franceses, nuestros artilleros no repararon en esta batería hasta que 2 balas y después otras 4 más cayeran entre los cañones, y una derribara 2 caballos, y otra le arrancara la pierna a uno de los porteadores de las cajas. Una vez consolidada, la animación no se debilitó, y solamente cambió de carácter. Los caballos fueron sustituidos por otros de la cureña de reserva. Los heridos fueron retirados, y los 7 cañones se dirigieron contra la batería de 10 cañones. Un oficial amigo de Touchín había muerto al inicio de la batalla, y en el transcurso de 1 hora de 40 soldados habían caído 17, y uno de los cañones no podía ya disparar. Pero aún así los artilleros estaban alegres y animados. 2 veces repararon en que por debajo de ellos, cerca, se divisaban los franceses, y entonces les dispararon con metralla. Un hombre de baja estatura, con movimientos débiles y torpes, que le pedía constantemente al asistente una pipa por esto, como él decía, y desparramaba lumbre de ésta, corría hacia adelante y miraba a los franceses haciendo visera con su pequeña mano. «¡Destruidlos, muchachos!», decía, y él mismo agarraba los cañones y aflojaba los tornillos. Entre el humo, rodeado de los incesantes disparos que le obligaban a que sus débiles nervios se estremecieran, Touchín, sin soltar su pipa, cojeando de un cañón a otro y a las cajas de la munición bien apuntado, calculando los proyectiles o disponiendo que se sustituyeran y retiraran a los caballos muertos y heridos, gritaba con su voz débil, tonante e indecisa. Su rostro se animaba más y más. Sólo cuando mataban o herían a alguien, fruncía el ceño, y gemía como de dolor, y apartándose del herido, gritaba enfadado a los soldados que como siempre se demoraban en levantar al herido o al muerto. Los soldados, en su mayor parte jóvenes apuestos, como siempre ocurre en las compañías de artilleros, 2 cabezas más altos que su oficial y el doble de anchos que él, todos, como niños que se encontraran en una situación comprometida, miraban a su comandante, y la expresión que había en su rostro influía invariablemente en los rostros de ellos. A causa del terrible rumor, ruido, necesidad de atención y de actividad, Touchín no experimentaba ni la más mínima sensación de miedo, y el pensamiento de que podían matarle o herirle gravemente no se le pasaba por la cabeza. Al contrario, se fue alegrando más y convenciéndose cada vez más de que no podían matarle. Le parecía que ya hacía mucho tiempo, tal vez ayer, había tenido lugar ese momento en el que divisara al enemigo e hiciera el primer disparo, y que ese pedacito de campo en el que se encontraba ya hacía mucho que lo conocía. Era un lugar familiar. A pesar de que él recordaba, tenía en cuenta y hacía todo lo que puede hacer el mejor de los oficiales en su situación. Se encontraba en un estado similar al delirio febril o a la borrachera. Tras los sonidos de sus cañones que le rodeaban por todas partes, tras el silbido y los golpes de los proyectiles enemigos, tras la visión de los artilleros sudorosos, sonrojados, que se apresuraban alrededor de las piezas, tras la vista de la sangre de soldados y caballos, tras la visión de los humos del enemigo en ese lado, del que después de cada disparo volaba una bala que golpeaba en la tierra, en un soldado, en una pieza o en un caballo, tras la visión de estos objetos, él se formaba en la cabeza su mundo fantástico en el que consistía su deleite en ese instante. Los cañones enemigos no eran cañones, sino pipas de las cuales en espaciadas bocanadas liberaban humo un fumador invisible. «Mira», disparó otra vez, decía para sí Touchín en un susurro
cuando surgía de la montaña una bocanada de humo que el viento arrastraba hacia la izquierda. Ahora a esperar la pelota para enviarles otra. —¿Qué ordena su excelencia? —le preguntó un artillero que se encontraba cerca de él y que le había escuchado musitar algo. —Nada. —Una granada —respondió él. —Dale duro, querida Matvevna —se decía a sí mismo. En su imaginación, Matvevna era el gran cañón de uno de los extremos, de vieja fundición. Los franceses, alrededor de sus armas, le parecían hormigas. Un apuesto beodo, el primero del cañón número 2, era en su imaginación el tío. Tushin le miraba con más frecuencia que a los demás, y se alegraba de cada uno de sus movimientos. El sonido, a veces amortiguado y que de nuevo se intensificaba, de las descargas de fusiles bajo la montaña, le parecía la respiración de alguien. Escuchaba el apagarse y reanudarse de esos sonidos. —Mira, de nuevo ha comenzado a respirar. Ha comenzado a respirar, decía para sí. Él mismo creía ser de enorme estatura, un hombre vigoroso que arroja con ambas manos balas sobre los franceses. —Vamos, Matvevna, mamaíta, no te rindas —decía él alejándose del cañón, cuando en su cabeza resonó una voz ajena, desconocida. —¡Capitán Tushin! ¡Capitán! Tushin miró asustado. Era el oficial superior que le había echado de Grunt. Este le gritó con voz sofocada: —¿Es que se ha vuelto loco, señor mío? Le han ordenado retirarse 2 veces, ¿y usted? —¿Pero qué tienen contra mí? —pensó Tushin, mirando con temor al mando. —¿Yo? No —comenzó a decir llevándose los dedos a la visera—. ¿Yo? Pero el coronel no pudo terminar de decir todo lo que quería. Un proyectil que pasó cerca le obligó a inclinarse sobre el caballo. Cayó, y tan pronto quiso decir otra cosa cuando otro proyectil le detuvo. Dio la vuelta al caballo y volvió atrás al galope. —¡Retiraos! ¡Retiraos todos! —gritó él desde lejos. —No quiere que... —dijo Tushin. Un minuto después llegó un ayudante de campo con la misma orden. Era el príncipe Andrei. Lo primero que vio al llegar a la zona que ocupaban los cañones de Tushin fue un caballo desenganchado con la pata destrozada que relinchaba alrededor de los caballos de los tiros. De su pata manaba sangre como de una fuente. Entre los avetrenes había unos cuantos terribles objetos, los cuerpos de los muertos. El caballo del príncipe Andrei pasó junto a uno de ellos, y él involuntariamente vio que no tenía cabeza, pero que la mano con los dedos medio doblados parecía viva. Mientras se acercaba, volaron sobre él un proyectil tras otro. Sintió que un estremecimiento nervioso recorría su espalda. Estaba moral y físicamente agotado, pero el solo pensamiento de que tenía miedo le sirvió de nuevo para animarse. «Yo no puedo tener miedo», dio la orden y no se alejó de la batería. Decidió que desmontaran los cañones de la posición delante de él y se los llevaran. El príncipe Andrei bajó del caballo y junto con Tushin, caminando entre los cadáveres y bajo el terrible fuego de los franceses, se encargó de la recogida de los cañones. «Ha venido antes un mando y se ha largado de rápido», dijo un artillero al príncipe Andrei. «No como su excelencia». El príncipe Andrei no habló nada con Tushin. Ambos estaban tan ocupados que parecía que ni siquiera se hubieran visto. Cuando, después de cubrir los que quedaban intactos de los 4 cañones del avetren, comenzaron a bajar la montaña. Dejaron un cañón que estaba roto y otro de largo alcance. El príncipe Andrei se acercó a Tushin. «Bueno, hasta la vista», dijo el príncipe Andrei, tendiéndole la mano a Tushin. «Hasta la vista, querido», dijo Tushin. «Adiós, querido», dijo Tushin con lágrimas en los ojos. El príncipe Andrei se encogió de hombros y volvió atrás. «Bueno,
Una pipa por esto, dijo Tushin. Capítulo 23. El viento se calmó. Las nubes negras que colgaban bajas sobre el campo de batalla se fundían en el horizonte con el humo de la pólvora. Empezó a oscurecer y el resplandor de los dos incendios se hizo más claro. La cañonada comenzó a debilitarse, pero el traqueteo de los fusiles detrás y a la derecha se escuchaba cada vez más cercano y frecuente. Tan pronto como Tushin, acercándose, adelantando a heridos, salió con sus cañones de debajo del fuego y llegó al barranco, le salieron al encuentro mandos y ayudantes de campo, entre los que estaba el oficial superior Sherkov, que había sido enviado por 2 veces a la batería de Tushin y no había conseguido llegar ni una sola. Todos le daban órdenes interrumpiéndose los unos a los otros, sobre cómo y a dónde ir, y le hacían reproches y observaciones sobre la manera irreflexiva en que había actuado por haber estado tanto tiempo sin retirarse. Tushin no disponía nada y guardaba silencio temiendo hablar, porque a cada palabra estaba a punto, sin saber por qué, de echarse a llorar montado en su jamelgo de artillería. Aunque se había ordenado abandonar a los heridos, muchos de ellos caminaban tras las tropas y pedían que les dejaran ir montados en los cañones. El mismo oficial de infantería, que antes de la batalla leía acerca de las circasianas, iba tumbado sobre la cureña con una bala en el estómago. Al bajar la montaña, un pálido cadete de húsares, que se sujetaba un brazo con el otro, se acercó a Tushin y le pidió que le dejara sentarse en el cañón. «Capitán, por el amor de Dios, tengo una contusión en el brazo», dijo él tímidamente. Era evidente que no era la primera vez que el cadete pedía un sitio para sentarse, y que antes había recibido negativas. Rogaba con voz triste e indecisa: «Ordene que me sienten, por el amor de Dios». «Sentadlo, sentadlo», dijo Tushin. «Échale un capote, tú, tío». «¿Y dónde está el oficial que se encontraba herido?» «Lo han descargado. Había muerto», respondió alguien. «Sentadlo». «Siéntese, querido, siéntese. Ponle el capote, Antonov». El cadete era Rostov. Se sujetaba un brazo con el otro. Estaba pálido y su mandíbula inferior se sacudía a causa de un temblor febril. Le sentaron en el mismo cañón del que habían descargado al oficial muerto. En el capote que le acercaron había sangre, de la que se mancharon los pantalones y las manos de Rostov. «¿Está usted herido, querido?», dijo Tushin, acercándose al cañón en el que iba sentado Rostov. «No, es una contusión». «Entonces, ¿por qué hay sangre en el mástil?», preguntó Tushin. «Ese oficial, Excelencia», respondió un soldado de artillería, frotando la sangre con la manga del capote como si se disculpara por la suciedad del cañón. A la fuerza, y con ayuda de la infantería, subieron los cañones a la montaña, y al llegar a la aldea de Guntersdorf se detuvieron. Había oscurecido tanto que no se podía distinguir el uniforme de un soldado a 10 pasos, y el tiroteo comenzó a cesar. De pronto, cerca del lado derecho, se escucharon de nuevo gritos y descargas. Los disparos refulgían en la oscuridad. Era el último ataque de los franceses al que respondieron los soldados atrincherados en las casas de la aldea. Todos se marcharon de nuevo de la aldea, pero los cañones de Tushin no podían moverse, y los artilleros, Tushin y el cadete, mirándose unos a otros en silencio, se quedaron esperando su suerte. El tiroteo comenzó a cesar y de la calle lateral surgieron las animadas conversaciones de los soldados. «¿Estás bien, Petrov?», preguntaba uno. «Hermano, qué infierno que han encendido. Ahora no se puede ni pisar por allí», decía otro. «No se ve nada. ¿Cómo han frito a los suyos? No se ve nada en la oscuridad, hermanos.
¿No hay nada de beber? Los franceses fueron rechazados por última vez, y de nuevo, en la más total oscuridad, los cañones de Touchín, rodeados del murmullo de la infantería, siguieron avanzando en la oscuridad, huyendo como un río sombrío e invisible, siempre en la misma dirección, con el murmullo de las conversaciones, los susurros y los ruidos de los cascos y de las ruedas. En el rumor general, sobre los otros ruidos, los más claros de todos los sonidos eran los gemidos y las voces de los heridos en la oscuridad de la noche. Sus gemidos parecían rellenar toda esa oscuridad que rodeaba a las tropas. Sus gemidos y la oscuridad de esa noche eran todo uno. Al cabo de un tiempo, la muchedumbre que avanzaba fue presa de la agitación. Alguien pasó con su séquito sobre un caballo blanco y dijo algo al pasar. ¿Qué ha dicho? ¿Dónde vamos a ir ahora? ¿Hay que detenerse? ¿Nos felicita? Se escucharon las ávidas preguntas por todos lados, y toda la masa en movimiento comenzó a apretarse entre sí. Era evidente que los de delante se habían detenido, y se extendió el rumor de que se había ordenado detenerse. Todos se pararon en medio del embarrado camino por el que iban. Se encendieron los fuegos, y las conversaciones se hicieron audibles. El capitán Touchín, dando órdenes a la compañía, mandó a uno de los soldados a buscar un puesto de socorro o a un médico para el cadete, y se sentó al lado del fuego que los soldados habían encendido en el camino. Rostov también se arrastró hacia el fuego. El temblor febril a causa del dolor, del frío y de la humedad estremecía todo su cuerpo. El sueño le vencía, pero no podía dormirse a causa del dolor que le atormentaba, y no encontraba una postura para el brazo. Bien cerraba los ojos, bien miraba el fuego, que le parecía ardientemente rojo, bien a la encorvada y débil figura de Touchín, sentado a la turca a su lado. Los grandes, bondadosos e inteligentes ojos de Touchín estaban detenidos en él con tal compasión y piedad que sintió pena de él. Se dio cuenta de que Touchín quería con todo su corazón ayudarle, y no podía. Por todas partes se podían oír los pasos y las conversaciones de los que paseaban, y de la infantería que se distribuía alrededor. El sonido de las voces, de los pasos y de los cascos de los caballos en el barro, y el crepitar lejano y cercano de la leña se fundía en un agitador rumor. Ya no era como antes, un invisible río en la oscuridad, sino que era como un mar sombrío que oscila y se apacigua tras una tormenta. Rostov escuchaba y miraba, sin comprender todo lo que sucedía ante y alrededor de él. Un soldado de infantería se acercó a la hoguera, se sentó en cuclillas, acercó las manos al fuego y volvió el rostro. —¿No le importa, Excelencia? —dijo él dirigiéndose interrogativamente a Touchín. —Me he separado de mi compañía, Excelencia. Yo mismo no sé dónde. ¡Qué desgracia! Junto con el soldado se acercó a la hoguera un oficial de infantería con la mandíbula vendada, y le pidió a Touchín que ordenara que movieran un poco los cañones para poder pasar un carro. Tras el comandante aparecieron en la hoguera dos soldados. Maldecían y peleaban quitándose el uno al otro una bota. —¡Tú la has cogido! ¡Menudo listo! —gritaba uno con voz ronca. Después se acercó un soldado delgado y pálido, con el cuello envuelto en un pañuelo ensangrentado, que pedía agua con voz enfadada a los artilleros. —¿Qué? ¿Me tengo que morir como un perro? —decía él. Touchín ordenó que le dieran agua. Después se acercó un soldado alegre que pedía fuego para la infantería. —Un poco de fueguito ardiente para la infantería. Quedad en paz, compatriotas. Gracias por el fuego. Después os lo devolveremos con intereses —decía él, mientras se llevaba a algún sitio en la oscuridad el tizón al rojo.
Tras este soldado, 4 más que portaban algo pesado en los capotes pasaron al lado de la hoguera. Uno de ellos tropezó. —¡Diablos! Han dejado leña en el camino —farfulló uno. —Si está muerto, ¿por qué hay que llevarlo? —dijo otro de ellos. —Venga vosotros. Y se ocultaron en la oscuridad con su carga. Al mismo tiempo, desde otro lado, se acercaron 2 oficiales de infantería y un soldado sin gorra con la cabeza vendada. —Fueguito, señores. No encuentro a los míos, así que me sentaré aquí. Los artilleros le dejaron sitio. —¿No habrán visto, señores, dónde se encuentra el 3er batallón, el de Podolsk? —preguntó uno. Nadie lo sabía. El soldado de la cabeza vendada se sentó en la hoguera y, frunciendo el ceño, miró a los que estaban sentados alrededor. —Muchachos —dijo él dirigiéndose a los artilleros—, ¿no hay nada de vodka? Pago una moneda de oro por 2 tapones de vodka. Sacó la bolsa. El uniforme era de soldado, pero llevaba un capote azul con una manga rota. Del pecho le colgaba una cartuchera y una espada francesa. Tenía la frente y las cejas manchadas de sangre. Una arruga artificial en el entrecejo le daba una expresión agotada y despiadada, pero su rostro era sorprendentemente bello, y en las comisuras de sus labios se dibujaba una sonrisa. Los oficiales continuaron su conversación. —¡Cómo me lancé sobre ellos! —¿Cómo gritó? —decía un oficial. —No, hermano, les ha ido mal a tus franceses. —Bueno, ya se va a poner a fanfarronear —dijo otro. Mientras tanto, el soldado se había bebido los 2 tapones de vodka que consiguiera de los artilleros y había pagado la moneda de oro. —Sí, ahora se van a contar muchas historias —dijo él, dirigiéndose con desprecio al oficial—, pero por alguna razón no te he visto en la batalla. —Bueno, no hay otro como Dólokhov —dijo el oficial riéndose tímidamente y hablando con un compañero. No le basta con asestar bayonetazos a los franceses, y ha disparado a uno de los suyos de la 5ª compañía. Dólokhov miró rápidamente a Tushin y a Rostov, que no apartaba la vista de él. —No se puede correr. —Por eso le disparé —dijo él—, y a un oficial lo hubiera matado con la bayoneta si fuera cobarde. Dólokhov comenzó a remover las brasas y a añadir leña. —¿Por qué dejaron esos cañones a los franceses? —le dijo a Tushin. Tushin frunció el ceño, se dio la vuelta e hizo como si no le oyera. —¿Qué? ¿Duele? —le preguntó en un susurro a Rostov. —Duele. —¿Y por qué pelean? —dijo Tushin suspirando. En ese momento, al lado de la hoguera, resonaron los pasos de 2 caballos. Se vieron las sombras de los jinetes, y se escuchó la voz del mando que decía algo severamente. Se le ordenó ir a la cola de la columna, ir allí y ocupar la posición, decía una voz enojada, y no discutir. Allí no se oían las voces, y aquí se están pavoneando de nuevo, dijo Dólokhov, de modo que los que pasaban le pudieran escuchar. Se levantó, se colocó bien el capote, el vendaje de la cabeza, y se alejó de la hoguera. Su Excelencia, el general requiere su presencia. Están aquí en una isba, dijo un artillero acercándose a Tushin. Ahora mismo voy, querido. Tushin se levantó y, abrochándose el capote, se alejó de la hoguera. Cerca de la hoguera de los artilleros, en una isba preparada para él, estaba sentado a la mesa el príncipe Bagration, hablando con algunos jefes de unidad que estaban allí reunidos. Había allí un anciano con los ojos entrecerrados que roía con glotonería un hueso de cordero, y el general, que llevaba 22 años de servicio intachable, sonrojado a causa del vodka y de la comida, y el oficial superior con la sortija, y Cherkov, que miraba intranquilo a todos, y el príncipe Andrei, entornando los ojos perezosa y despreciativamente. En la isba había una bandera arrebatada a los franceses, apoyada en una esquina, y el auditor,
con rostro inocente, pellizcaba la tela de la bandera y meneaba la cabeza con incredulidad, quizá porque en efecto le interesaba el aspecto de la bandera, o quizá porque, aún hambriento, le resultaba penoso mirar a una comida a la que no había sido invitado. En la isba de al lado había un coronel de dragones francés, que había sido hecho prisionero. Alrededor se agolpaban nuestros oficiales mirándolo. El príncipe Bagration daba las gracias a algunos mandos, les pedía detalles de la acción y les preguntaba acerca de las pérdidas. El comandante del regimiento que había pasado revista en Braunau informaba al príncipe de que tan pronto como empezó la acción, había abandonado el bosque, reuniendo a los que recogían leña y habiendo dejado pasar a los franceses, por su lado, golpeó con 2 batallones armados de bayonetas y les arrolló. Cuando vi, Excelencia, que el primer batallón se había dispersado, me quedé parado en el camino y pensé, dejaré pasar a estos y les saldré al encuentro con el fuego del batallón. Y así lo hice. El comandante del regimiento deseaba tanto hacer eso. Había lamentado tanto que no le hubiera dado tiempo a hacerlo, que le parecía que todo había sido exactamente así. Pero ¿y no podía ser que hubiera sucedido? ¿Acaso era posible discernir en aquella confusión qué había y qué no había sucedido? Y tengo que mencionar, Su Excelencia, continuó él, recordando la conversación de Dólokhov con Kutuzov y su último encuentro con el degradado, que el degradado a soldado Dólokhov tomó prisionero ante mis propios ojos a un oficial francés y se distinguió especialmente. Precisamente ahí vi, Excelencia, el ataque del regimiento de Pavlograd. Participó respetuosa y audazmente en la conversación Cherkov, que ese día, en absoluto, había visto a sus húsares y sólo había tenido noticias de ellos a través del oficial de infantería. Destrozaron 2 cuadros, Su Excelencia. Algunos sonrieron ante las palabras de Cherkov, esperando como siempre bromas por su parte, pero al advertir que lo que decía participaba de la gloria de nuestras armas y de aquel día, lo recibieron con una expresión seria, aunque la mayoría sabían muy bien que lo que decía Cherkov era una mentira sin ningún fundamento. El príncipe Bagration frunció el ceño y se dirigió al anciano coronel. Les doy las gracias a todos, señores. Todas las fracciones han actuado de forma heroica, la infantería, la caballería y la artillería. Pero, ¿por qué se dejaron 2 cañones en el centro?, preguntó él buscando a alguien con la mirada. El príncipe Bagration no preguntaba por los cañones del flanco izquierdo. Él ya sabía que ahí al principio de la acción se habían abandonado todos los cañones. Me parece que se lo pedía a usted, le dijo al oficial superior de guardia. Uno había sido alcanzado, respondió el oficial de guardia con firmeza y precisión, y el otro no puedo recordarlo. Yo mismo estuve allí todo el tiempo dando las órdenes pertinentes, y tan pronto como me fui, fue una pena verdaderamente, añadió él tímidamente. Alguien dijo que el capitán Tushin estaba allí, en esa misma aldea, y ya se había enviado a por él. Usted estuvo también, príncipe Volkonsky, dijo el príncipe Bagration, dirigiéndose al príncipe Andrei. Por poco no nos tropezamos, dijo el oficial superior de guardia, sonriendo agradablemente a Volkonsky. No tuve el placer de verle, dijo fríamente el príncipe Andrei levantándose. En ese instante apareció Tushin en el umbral avanzando tímidamente por detrás de las espaldas de los generales. Rodeado de generales en la oscura isba, y como siempre turbado ante los mandos, Tushin no vio el mástil de la bandera y se tropezó con él. Unos cuantos se rieron. ¿Por qué se abandonaron los cañones?, preguntó Bagration, frunciendo el ceño, no tanto por el capitán, sino por los que reían, entre los que se oía más alta que ninguna la risa de Cherkov. Sólo ahora a Tushin, ante el amenazador aspecto del mando, se le reveló todo el horror y la vergüenza de que, estando él con vida, hubiera perdido 2 cañones. Estaba tan agitado que hasta ese instante no había tenido tiempo de pensar en ello.
La risa de los oficiales le desconcertó aún más. Estaba ante Bagration con un temblor de la mandíbula inferior como si tuviera fiebre, o fuera un niño que se fuera a echar a llorar, y apenas alcanzó a decir: «No lo sé, Su Excelencia. No tenía hombres, Su Excelencia». ¿Y no había podido cogerlos de las tropas de cobertura? Tushin no dijo que no había tropas de cobertura, a pesar de que era la pura verdad. Temía con eso jugarle una mala pasada a otro mando. Y en silencio miraba fijamente al rostro de Bagration, con el mismo aspecto que tiene un alumno confuso ante su examinador. El silencio se alargó bastante. Era evidente que el príncipe Bagration, sin desear ser severo, no hallaba qué decir, y el resto no se atrevían a inmiscuirse en la conversación. El príncipe Andrei miró a Tushin entornando los ojos. «Su Excelencia», rompió el príncipe Andrei el silencio con su penetrante voz, «usted me permitió ir a la batería del capitán Tushin. Estuve allí y encontré muertos a las 2/3 partes de los soldados y los caballos, 2 cañones destrozados y ningún tipo de tropas de cobertura». El príncipe Bagration y Tushin miraban ahora al unísono porfiadamente a Volkonsky, que dejaba escapar lentamente las palabras de la boca. «Y si Su Excelencia me permite expresar mi opinión», continuó él, «el éxito de este día se lo debemos sobre todo a la actuación de esta batería y a la heroica firmeza del capitán Tushin y de su compañía», dijo el príncipe Andrei, señalando con un gesto nervioso y desdeñoso al sorprendido capitán. El príncipe Bagration miró a Tushin, y aunque era evidente que no quería expresar incredulidad ante el juicio de Volkonsky, no se sentía al mismo tiempo en situación de creerle completamente. Inclinó la cabeza y le dijo a Tushin que se podía marchar.